¿Qué es importante entender? Es importante entender que en el lenguaje existen tres vertientes que son muy importantes, como es el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el lenguaje mímico. Cuando hablamos del lenguaje oral estamos hablando de la expresión de ideas, pensamientos a través de la palabra o de sonidos articulados o inarticulados. Cuando hablamos de un lenguaje escrito o de escritura es a través de signos gráficos convencionales. Y cuando hablamos de un lenguaje mímico, ¿verdad? Es mediante además y gestos. Todo esto, ¿verdad? Permite que la relación y el entendimiento entre personas para que haya una relación y un entendimiento entre las personas debe haber un tipo de lenguaje. También existen alteraciones en el lenguaje, alteraciones en el lenguaje oral, ¿verdad? Ahora lo vamos a desglosar de una manera que se vea más específico y lo podemos ver de esta manera. Dentro de las alteraciones del lenguaje oral tenemos la disatría, el mutismo, la ecolalia, la versiveración, la anartría, la musitación, la longoclonía, oligofasia, bislalia, soliloquio, coprolalia, tenemos la ensalada de palabras, la afasia, el neologismo, la verbilocuencia, la verborrea. Cuando hablamos de disartría, ¿verdad? Estamos hablando de la alteración de la articulación de la palabra. O sea, la articulación de la palabra, ¿verdad? Estando preservado el entendimiento, la lectura, la escritura. Muchas veces eso se da, ¿verdad? Con personas con accidentes cerebrales vasculares, parálisis de la musculatura lingual y faringea. También se da mucho, ¿verdad? En el alcoholismo. Esto es cuando hablamos de disartría. Vamos a hablar de la afasia. Es un trastorno del lenguaje, ¿verdad? Que afecta la expresión, como la comprensión verbal. También afecta la representación gráfica de dichas lenguas. En su acepción más amplia, la afasia incluye diversas alteraciones del habla, como la agrafía o imposibilidad de la comunicación por escrito y la alaxia o incapacidad de leer. Todo eso cuando estamos hablando de la afasia. En cuanto a la dislalia, ¿verdad? Este es un defecto de pronunciación de las palabras por dificultad de la emisión del sonido correcto. En este caso podríamos decir cuando existe rotacismo, ¿verdad? Para la palabra R, sigmacismo para la palabra S y lactacismo para la palabra L. Todo esto se puede ver a lesiones del sistema pontocerebeloso o los malos aprendizajes adquiridos a la temprana edad. Muchas veces los niños a temprana edad adquieren aprendizaje malos y bueno, eso se traduce en dislalia. Cuando hablamos de bradilaxia, ¿verdad? Es lo mismo que normalmente se conoce como mutismo. Es lentitud anormal en la articulación de las palabras. ¿Debido a qué? A una lesión cerebral. Alteración de las palabras, alteración del lenguaje escrito. Bueno, en este caso tenemos, ¿verdad? La disgrafía, ¿verdad? Es la dificultad de elegir las letras que han de formar las palabras debido generalmente a alteraciones en los mecanismos motores. ¿Qué quiere decir esto? Coordinación. Mecanismos motores, vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de coordinación de los músculos. Podríamos decir que existe una difícil coordinación, ¿verdad? Para dominar el lápiz. Esto se traduce que pueden existir también posturas incorrectas al escribir. La agrafía, incapacidad de escribir
por ausencia total de las imágenes gráficas. O sea, dificultad también igual, no tiene problemas, ¿verdad? Para escribir en un teclado de computadora, pero sí tiene dificultad para escribir con el lápiz. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de macrografía y micrografía, bueno, la macrografía consiste en escribir con trazos muy grandes, o sea, trazos desiguales, con tendencia a dirigirse hacia arriba, pero la micrografía son trazos muy pequeños con tendencia a dirigirse hacia abajo, ¿verdad? Allí podríamos decir que muchas veces se ve mucho, ¿verdad? Trazos muy